244. cerquita de mi casa. Perdón, 442. 442, Santa Elena 442. 442. Se inaugura hoy es una muestra colectiva, pero bueno, es un lugar que va a estar abierto para justamente todo lo que tenga que ver con arte contemporáneo. La muestra de hoy se llama Celebración, realmente es magnífica, lo recomiendo. Y hoy a las 19 se inaugura y después, además de la visita, va a haber una fiesta. Ah, bueno. Así que Vamos, Telmiña, a bailar. Vamos, para todos los oyentes, esta muestra colectiva y esta fiesta en Santa Elena 442, Espacio Peces. Bien en el corazón de Barracas, qué lindo. Ahí en Barracas tiene algunos Lugarcitos, locales, y locales el movimiento popular La Dignidad, ¿no, Rafa? En Barracas, sí. Tanto lo que es la 21-24 como Ahí en el resto del el barrio. barrio. Y hoy tuvieron una reunión nacional de debate. ¿Cómo fue eso? Una reunión que tiene que ver con cómo nos reagrupamos, cómo nos pensamos, cuáles son los puentes. Vos sabés que uno de los diagnósticos que hubo es que, primero, que la gente ya no putea más a los movimientos. Bueno. Cuando salimos a la calle. Que Eso lo vimos bien. Lo está necesitando, digamos. Sí. Y lo segundo es que ya no hay defensa de la política de Milei. Es decir, lo que veíamos en los sectores populares, sobre todo en campaña, era que esto, ¿no? De qué derechos nos van a quitar si no los tenemos. Y las expectativas que había. Claro, expectativas de cambio, que esto, que lo otro, la casta, patatín y patatán. Hoy, igualmente el silencio en la no defensa de Milei no significa estar en contra. Claro, pero bueno, antes te daban la discusión, realmente te daban la discusión. Fue tan mal el gobierno de Alberto que parió, digamos, al monstruo. Al monstruo. Bueno, qué interesante entonces esta mirada que nos compartís acá, que te compartían y ahí los compañeros y compañeras de los barrios. Bueno, ya estaremos viendo novedades en la página de ustedes, también se puede chusmear ahí. Pero en realidad, bueno, te invitamos, Rafa Klexer, querido, acá a Diálogo Internacional, que es un programa de política internacional, justamente, porque vos hace un par de meses hiciste un viaje justamente a Palestina, a Cisjordania, y bueno, nos resultaba, muy, muy interesante poder escuchar también de un latinoamericano, de un compatriota, tu experiencia allá hoy que está recrudeciendo de manera atroz el genocidio que había tenido un parate durante 2 meses y que hoy a partir del 18 de marzo, ¿no? Ya se ha retomado y hay más de 2.000 muertos solamente. Ayer hubo un bombardeo, 50 muertos más, familias, niños, mujeres embarazadas, todas las atrocidades. Bueno, pero queremos escuchar tu experiencia allá, en el territorio. Bueno, en principio fue un esfuerzo juntar la plata, ir para allá, pero veíamos la necesidad de ver de primera mano, de poner el cuerpo, de tener esas sensaciones, y cómo potenciamos la pelea por romper el cerco de la propaganda sionista en países como los nuestros. Y efectivamente, bueno, con muchísimas recomendaciones y variadas recomendaciones acá viajamos. No se cumplió ninguna de esas recomendaciones, menos mal que hice todo lo contrario, pero efectivamente pudimos, por supuesto, entramos a través de Israel y llegamos después de vueltas, de idas y venidas, pudimos entrar a muy difícil Cisjordania. Fue llegar, entrar, todas esas recomendaciones. Fue más los cuidados desde acá, que efectivamente terminé yendo al barrio árabe de Jerusalén, hablé con los compañeros, me tomé un taxi y llegué al centro de Ramallah. Claro. Más que igual ir acá, Cisjordania no está siendo bombardeada, digamos eso, ¿no? ¿O sí? No, Gaza es la bombardeada. hay un ejercicio cotidiano muy importante de hostigamiento, un ejercicio colonial permanente, una muerte, una nakba permanente, que implica, acá estamos, somos la autoridad y ustedes están porque nosotros le permitimos estar. Claro. Se cuidan mucho los palestinos en decir que la guerra no empezó el 7 de octubre, sino que hace 77 años que la catástrofe y la naturalización de la muerte, que por supuesto
es algo que me sorprendió muchísimo. ¿Y si todas las familias tienen mínimo un muerto? Mínimo, ¿no? Es una Todas cosa las de familias locos. tienen apresados o tuvieron O apresados y o- muchos tienen muertos, sí, claro. Bueno, claro, del lado Y de Gaza, todas. Del Claro. lado de Cisjordania, muchas. Exactamente. Y todos desplazados. Todos. Claro, claro, un El desplazamiento desarraigo general. Sí, 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 totalmente. Ahora, la oposición ya cultural, porque la vienen planteando hace mucho tiempo, es hacer de la resistencia también una cotidianeidad. Entonces, eso que yo no entendía y me erizaba la piel de ver cómo el pueblo palestino en la ciudad amurallada de Jerusalén se levanta todos los días, abre el negocio, pinta las paredes, va a orar, lleva a los chicos a la escuela, arregla la puerta, cuando ese ejercicio autoritario te da ganas de irte, de deprimirte, de no sé, volar hacia otro lado, y no, hace un ejercicio de su comunidad, de su continuidad, algo. De solo repetirlo nuevamente se me eriza la piel, pero esa era la sensación que nosotros que quería sentir, transmitirlas, generar un puente. Me parece que a muchos se le va el pico en tema de la solidaridad con Palestina como una cuestión de quedar bien con algo, y enseguida se olvidan, más allá de los silencios cómplices de un sistema político y una supuesta representación política del campo nacional y popular que está ausente de lo que es la ocupación sionista hace tantos años. Pero me parece que siempre podemos dar un poco más, porque hay una limpieza étnica muy importante en Gaza y hay una presencia colonial hace mucho tiempo sobre los cuerpos, sobre las mentes, sobre el trabajo, sobre la vida, sobre la proyección del pueblo palestino. En Cisjordania, corregime si me equivoco, Sí. pero hay un tipo de gobierno en el que está, digamos, la Organización para la Liberación de Palestina, y es diferente al de Gaza, La ¿verdad? autoridad, sí. ¿Cómo lo toma justamente la parte, digamos, de los palestinos que están en Cisjordania? ¿Cómo viven esa situación con respecto a la otra parte? Porque en algún momento estuvieron incluso un poquito enfrentados. No están enfrentados. Lo que sí, soy bastante respetuoso, primero porque no sé tanto. Segundo, porque estuve poco tiempo. Y en tercer lugar, porque tienen que resolver los problemas, porque hay muchos problemas políticos internos, y en la medida en que no los resuelve y no haya una unidad nacional, digamos, el enfrentamiento se debilita. Cosa que sí el sionismo no es otra cosa que un nacionalismo judío. Y ellos tienen claro la unidad nacional en base a su perfil guerrerista y su pretendida hegemonía como pueblo elegido. Es decir, tienen una construcción y no hay fisuras. Y cuando hay una fisura, empiezan a bombardear a los palestinos y matar para palestinos. unirse rápido. Exactamente. Entonces, un nacionalismo judío, colonialista, imperialista, ¿verdad? Sí. Claro, los nacionalismos europeos son diferentes a los nacionalismos de los países Nuestros. dependientes como el nuestro, que Entendido bien, el nacionalismo claro, tiene que ver que con se otra entienda cosa, bien, por con la supuesto. liberación nacional. Allá Claro. no, es un nacionalismo colonialista, imperialista. ¿Cuántos días estuviste? 15 días. ¿Y cómo es un día cotidiano en Cisjordania? Porque recordemos, están los colonos que avanzan, ocupando la presencia del ejército israelí. Está ocupada, ¿no? Directamente. Gaza está sitiada y ahora directamente aplastada, reventada, el genocidio, bombardeada. Y Cisjordania está ocupada. Eso, ocupada y sitiada también. Yo llegué, nosotros lo que queríamos estar es el día de la tregua, o la supuesta tregua, y el intercambio de rehenes. Para hablar en mal y pronto, ¿no? Uno tiene y ese día del intercambio hubo, y la tregua en Gaza, trasladaron el frente militar ofensivo contra Cisjordania. Claro. Entonces, lo que me decían era que la práctica de la ocupación es mandar a los colonos primero y atrás a los militares. Entonces, la idea era de la felicidad y la celebración popular en la calle masivamente por parte del pueblo de Ramalá y en Cisjordania con el alto al fuego, fue inmediatamente impedido por parte de la ocupación, porque no puede permitir un festejo popular.
Entonces, lo que vi fue que un cierre de frontera, donde ellos le dicen checkpoint. Checkpoints. Que está lleno, ¿no? No, pues, que está lleno por todos lados. No pude ir a Belén, no pude. Claro. Y entraron. No, nos gasearon, nos tiraron de todo cuando entraron, porque hay una práctica. Y el día a día. Entraron en Ramalá. Claro, por supuesto. A reprimir estos festejos. No, entraron a Ramalá primero con los rehenes, que iba a ser la Cruz Roja. Tardaron 8 horas, se pasaron del acuerdo 8 horas. Por supuesto, empezó el pueblo masivamente a salir a la calle y su vanguardia, que son los jóvenes. 8 horas, y en vez de traerlo a la Cruz Roja, vinieron con los militares, a lo cual lo que generó. A ver, pero para aclarar, vos te estás refiriendo, porque primero cuando dijiste rehenes, pensé intercambios. Claro, es el intercambio. Estás hablando de la liberación de de algunos de los miles de presos palestinos en cárceles israelíes. De eso estás hablando, de la liberación de esos rehenes. Que ese primer día fue con mujeres, ¿se acuerdan? Ajá. El primer día de todo, estuvimos ahí, y esa celebración, ese día fue complicado porque los acuerdos eran que entraban con la Cruz Roja, y esto no sucedió. Entraron con los militares, entraron por el norte, entraron los colonos a quemar plantaciones, autos, casas, mataron a dos. Tipo Ku Klux Klan, así, como una onda Ku Klux Klan, ¿no? Van los empatotas, los colones haciendo desastres, No, quemando. pero con apoyo. Con apoyo militar, Con claro. apoyo militar, sí. Así, Sí. lisa y llanamente. Sí. Y vos estuviste parando en Ramalá. Yo estuve en Ramalá, sí. ¿Y cómo es un día cotidiano también esto de pasar por los checkpoints, por soportar esta agresión permanente? ¿Cómo es un día cotidiano para una familia cualquiera ahí en Cisjordania? Vos sabés que el ejército israelí tiene como objetivo militar los mercados populares. Es decir, aquellos lugares donde la gente, los productores se juntan con los consumidores de fruta, verdura, de alimentos, son blancos militares, con el pretexto de que, y estuve en Ramalá cuando 20 días antes habían entrado nuevamente, quemaron el mercado y estaba la gente en la calle vendiendo. Es decir, en ese momento la autoridad permitió puestos en la calle porque la ocupación había quemado el mercado, como si fuese algún mercado como los nuestros que tenemos. Bueno, cientos de productores fueron a la calle y ahí se vendían, a la mañana se vendían las cosas. En esta vez con el pretexto de que había casas de cambio, y con las casas de cambio se mandaba plata a Gaza. Con ese pretexto, que cuál sería el problema, pero con ese pretexto, y en todas las ciudades de Cisjordania pasa exactamente lo mismo. Son blancos militares, entonces van y queman los mercados. Eso ya, digamos, es desorganizador de la vida. Después fui y vi producción, trabajadores campesinos, rurales. Ustedes saben que hay poca tierra árida, y que muy estratégicamente los muros de la ocupación se levantaron en la tierra más fértil. Entonces, también prohíben plantar, cultivar, sembrar a 300 metros del muro. Es decir, que a la escasez de tierra se le suma la escasez de tierra cultivable, a eso le suman las prohibiciones por parte del sionismo de ocupar esas tierras para producir, que tranquilamente pueden ser al servicio de soberanía alimentaria. Con esto, ¿qué generan? De alguna forma generan que toda la producción de alimentos termine de ser comprada a los productores israelíes. Claro. El problema del agua. Hay un problema Claro, enorme es de agua, donde ahí está Mekorot, por Ujú. supuesto, la empresa estatal, y que hay un problema efectivo Israelí, de agua. que contá un poquito de Corot, porque tiene que ver también con la Argentina. Bueno, esa empresa que fue de alguna forma auspiciada por el gobierno de Alberto y de Cristina, que hoy mal maneja el agua, perdiendo la soberanía del agua, las provincias con crisis hídrica. Bueno, es la que en Israel es una empresa estatal, y que el sistema por de los acuerdos de paz quedó fuera el tema del agua. Entonces no hay una regulación. Mirá qué pillos que son, porque el que maneja el agua en Medio Oriente maneja el poder y es el que planifica la producción.
el agua sale de las napas que corren efectivamente abajo, inclusive de Gaza y de Cisjordania. Bueno, todo eso es sustraído de alguna forma por Mekorot y devuelve solamente 6 horas por semana un caño que manda el agua a Cisjordania, y ahí tienen que procurarse el agua para consumo, el agua para riego, etcétera, etcétera. Y cada vez que hay un pozo, que un palestino hace un pozo como si fuese los pozos comunes que hacemos a 20, a 50, a 200 metros, bueno, Mekorot lo denuncia y el ejército israelí te lo tira abajo. Es decir, te lo incendia, te lo tira abajo. Es decir, que el que planifica la producción rural de alimentos en Palestina sigue siendo el Estado de Israel. Qué espanto. Y acá están como en 14 provincias. Sí, sí, terrible. Y en algunas se está dando la lucha porque inclusive hay gobernadores que en las reformas constitucionales lo quieren poner como privatizar el agua a Mekorot. ¿Allá con qué organizaciones estuviste en contacto? Estuve en contacto con jóvenes, me pareció... Siempre tuve traductores, entonces eso me permitió como poder charlar. Estuve con la Autoridad Palestina y estuve con los frentes de masas, digamos, ¿cómo se dice? Con organizaciones, con sindicatos, con agrupaciones, con técnicos, ahí de la Autoridad Palestina. Y bueno, me permitió, sobre todo hablando con los jóvenes, me permitió en el poquito tiempo que estuve y en el momento concreto que estuve, digamos, como sacar algunas opiniones y ver cómo qué es lo que pensaban los pibes. ¿Y cómo ven lo que pasa en Gaza? Los pibes, yo lo resumo con algo que me lo dijeron 2 o 3 pibes y otro lo pude interpretar, es que ellos no se quieren meter en política, quieren ser de Hamás. Hay una desilusión con la política, eso me está pasando en todo el mundo. Me río porque como si Hamás no fuera una organización política. Sí, también, ¿no? pero lo ven como aquellos que pasaron a los hechos y se plantaron al sionismo. Y son críticos de la Autoridad Palestina, entonces. Y son escépticos de la política en general, digamos, hay una síntesis de una concepción, ¿no? Digamos, Hamás no hace política, hace la guerra, los querían aniquilar y fueron parte en ese momento, ¿no? Acuérdense que Netanyahu lo planteaba como vamos a eliminarlos y después lo termina sentando en una mesa. Eso, claro, cuando estás en guerra, implica victoria. Sí. Reconocimiento de como fuerza beligerante. Eso implica victoria. Y esa victoria es, de alguna forma, vista por los pibes, que estamos hablando de pibes que van para acá, van para allá, estaban ahí, correte, cuidado, nos vemos en tal lugar porque si tiran los gases. Y lo que me decían, también estaba la asunción de Trump en esos bares sin mujeres, llenos. Me contaban que en otro momento, cuando hay asunción de alguna autoridad en Estados Unidos o en Israel o lo que sea, están todos atentos a ver qué pasa. Y me dice, en un momento me dice, están todos jugando al dominó o a los dados y no hay ni bola. Es decir, hay un escepticismo que no se va a resolver. Una manera de evadirse, parece casi. Mejor no me entero de la realidad de lo que está pasando, ¿no? Sí, o sabiendo que la cosa va a empeorar. Claro. Entonces, claro, un poco de... Pero tienen ese espíritu de resistencia. Más allá de que ellos digan no meto en política, tienen el espíritu de resistencia, la vida les pasa por ahí, por resistir cada día. Hacen de la resistencia su vida cotidiana, claro, porque es un ejercicio. Hay 250.000 trabajadores. El obrero palestino es muy bien calificado, tiene una alta calificación y en momentos donde le permitían trabajar en fábricas en Israel, ganaba más que un profesional. Israel hace 14 meses, un poco más, 17 meses que no le permiten la entrada. Y la Autoridad Palestina sacó una suerte de subsidio a la familia para sostener un poco. Creo que estaba en $300 por familia. $200 por familia, que les permitían de alguna forma moverse y sostenerse. Pero hace 17 meses que no trabaja esa gente, que se tuvo que reinventar.
imagínate lo que es la resistencia cotidiana. Claro, qué duro. Y decime, en Israel, porque también tuviste que estar ahí Sí. en Israel, ¿qué clima sentiste en relación al genocidio que están cometiendo en Gaza? Y por otro lado, tengo entendido que también se reanudaron las marchas contra Netanyahu. Estuve en una marcha un domingo, hicieron una marcha. Bueno, un domingo para nosotros no es lo mismo para ellos. ¿Jerusalén o Tel Aviv? No, estuve en Jerusalén. Medio equidistante, porque la verdad fue el primer día y no quería caer en cana, porque tenía una gana, no veía la hora de poder cruzar y me mantenía, Claro. pero pude registrar y los reprimieron. Ah, los Sí, los ya. reprimieron. Ahora, hay un sentido nacional y aquellos pacifistas que se fueron, no sé, en el 2000 o bajo Menem, los judíos le dicen hacer aliyah, ¿no? Digamos, aquellos pacifistas, progresistas, hoy tienen a sus hijos en el ejército, entonces le cambia la cabeza también, digamos. Ejército que, recordemos, es obligatorio. Para 2 los varones años. son 3 años y para las mujeres 2, 2, algo así. algo Creo que sí, son sí. 2 O años 2 para... y 1. Pero aquel que tiene el hijo en el frente de un ejército, que es un ejército que asesina, Claro. sí. No es colimba, corre, barre y limpia, es asesinar. Sí, hermanos palestinos. van y, digamos, los pibes que van al ejército saben que están asesinando familias. Igualmente, mira, estando en el ejército, que no te toque ir al frente, si solo se te toca estar en un checkpoint, es el maltrato y la humillación al otro de una manera vergonzante. Debe ser peor porque deben estudiar para maltratar gente. Claro, Una cosa por es eso te matar digo, desde lejos y otra cosa es maltratar. Pero le cambió lo que iba, le cambió la cabeza A los Conozco padres pacifistas. a los padres pacifistas, no son más padres pacifistas. Entonces hay un sentido nacional que pueden construir en contra de Palestina, digamos, de los palestinos. Entonces, bastante complicado, lo cual no sé si alcanza con los jóvenes y los familiares de los rehenes que tiene Hamás, porque los que encabezan la lucha en Israel son los rehenes, son las familias de los rehenes que tienen Hamás, responsabilizando a Netanyahu que no hace la paz. O sea, en No, contra de la guerra. Claro, digamos, claro, ¿no? por supuesto. No solamente no hace la paz, sino que la mayoría de los rehenes muertos fueron muertos por ataques israelíes, También. que se la pasan, bueno, que También. matan. Y, digamos, lo que sí pude, digamos, construir es un relato a través de compañeros que sí están ahí, de cómo se construyó el verso de lo que fue... El 7 de octubre. claro, exactamente, y cómo el famoso degollamiento de bebés. ¿Cómo bueno, es todo- eso? Contá un poquito, porque es No, interesante. digamos, no lo tengo puntual, pero es como toda guerra, necesita una propaganda a favor, donde deshumanizando al otro para vos, digamos, tener el consenso para hacer cualquier barbaridad. Bueno, el sionismo el sionismo aprendió mucho y hace años que sabe comprar, sabe dividir, sabe mentir, digamos, son expertos en el manejo de la información y bueno, pero lentamente el problema actual es que vos decís una mentira tantas veces que después queda, entonces por más que determinados medios serios como Haaretz en Israel desmientan o se desmientan y pidan disculpas, ya está. Ya está, quedó instalado. Quedó instalado. Entonces, bueno, se fue generando una suerte Ni hablar de... en el mundo occidental, ¿no? No, Ni acá eso, están ni todos hablar. comprados. Sí. Digamos. Imagínate que el gobierno nacional y popular trae a Mekorot, que es una de las empresas que le roba el agua, propiedad genuina de los palestinos. Bueno, Rafa, la verdad que gracias por compartir acá esta experiencia de primera mano. Realmente me alegra, es tristísimo, pero me alegra que un compañero, un militante popular, siento representada, que hayas podido estar e ir y estar ahí, como decís vos, poniendo el cuerpo en un lugar tan terrible, con los más castigados y castigadas de la tierra. Así que bueno, de verdad, gracias y gracias por venir a compartirlo Por acá favor. a Diálogo Ojalá que Internacional. podamos construir un puente y la próxima, no vayamos individualmente a Palestina, sino vayamos en grupo, colectivamente, haciendo campaña de difusión y planteando la bandera de la solidaridad activa. Así es.
Bueno, muchísimas gracias. Ya se nos está, quédate, Rafa, que ya se nos termina el programa. Nos faltan 10 minutitos, pero vamos a pasar ahora el saludo de nuestro queridísimo Atilio Borón. Vamos a aprender